éramos hijos de dioses y nos volvieron esclavos. Vestíamos con oro, hermosas piedras y rico plumaje, y nos volvieron un continente pobre y saqueado. Éramos conocimiento y nos trajeron a su Dios, y junto con su Dios, la ignorancia y el desapego de la madre tierra. Al hablar de Mesoamérica no deberíamos referirnos a una determinada zona geográfica, sino a una extensa herencia cultural, una herencia cultural conformada por un sinfín de civilizaciones que dieron base a lo que hoy conocemos como identidad nacional. Estos asentamientos o civilizaciones son reconocidos como prehispánicos, ya que la temporalidad en la que existieron corresponde a antes de que llegaran los españoles a nuestro continente, inclusive a 1200 antes de Cristo, desde el surgimiento de la cultura olmeca hasta el año de 1520, cuando Tenochtitlán es conquistada por Hernán Cortés, en el nombre de Dios y de la cultura española. Previo a la llegada de los españoles a América, estas civilizaciones ya se habían conformado como sociedad. Entre sus principales características podemos encontrar avances únicos en materia de agricultura, como bien lo podrían ser las chinampas. En el lago de Texcoco crearon pequeños islotes para sembrar sus alimentos, mismo lago en el que edificaron su ciudad. El sistema político religioso, basado en la cosmovisión y la sabiduría, eran conceptos bastante complejos, donde a forma de tributo, la corporalidad, el espíritu, significaban el máximo honor para sus deidades, y no un sinónimo de incivilización o de poca moralidad, lo que la cultura europea llamaba costumbres paganas o subdesarrollados. La propia curiosidad los llevó a realizar también un sinfín de sistemas de escritura, de lenguaje y principalmente expresiones artísticas, y sin embargo los europeos pensaban que seguíamos siendo subdesarrollados. El arte siempre jugó un papel vital en la vida de estas civilizaciones, para preservar, resguardar sus usos y costumbres que hoy podemos presumir como las raíces de nuestra identidad. Usos y costumbres que actualmente, en un mundo globalizado como en el que vivimos, han ido transformándose con el tiempo, evolucionando. La cultura occidental, a través de instituciones ideológicas, han dado paso también a la adopción y adaptación de otras culturas también. Algunas incluso las regionalizamos a nuestra manera, y hablamos de tradiciones, costumbres, palabras, léxico, así como también comportamientos sociales. Y a pesar de esto, la cultura mesoamericana es tan arraigada en nuestra identidad que hay cosas que siguen prevaleciendo. Sí, quizá con nuestras interpretaciones de estas nuevas costumbres, pero de cierto modo encontramos la manera de expresarlas a nuestro modo y hacer de estas celebraciones, costumbres o diferentes productos sociales como más mexicanos. Sin embargo, aunque esto se recuerde y de cierta forma se rinda un homenaje para estas civilizaciones, es importante también mencionar cómo el sistema capitalista y su visión acerca del factor humano, que prácticamente es verlo como medio de producción, pues ha provocado esto que de cierta forma se segreguen estos grupos sociales. Y esta segregación es a raíz de que significa a estas civilizaciones como subdesarrolladas o poco productivas para lo que es la actualidad. Prácticamente el capitalismo dice que si no produces, pues no funcionas, no sirves. Y si no produces y no sirves, no tienes valor como persona. Sin dinero no tendrás acceso a las supuestas comodidades que el sistema te ofrece. A lo cual yo me hago la pregunta y te invito a ti también a reflexionar. ¿Eran las culturas mesoamericanas realmente subdesarrolladas? Para respondernos esta pregunta, primero tenemos que ver qué es el subdesarrollo. La Organización de las Naciones Unidas, en su página oficial, enlista varias características que se suponen dan lugar al subdesarrollo, y son las siguientes: baja renta per cápita, elevada desigualdad de ingresos, mala sanidad, esperanza de vida reducida, bajos niveles de productividad, mano de obra sin cualificar, escasa tecnología. Antes de contraponer las características del subdesarrollo frente a estas culturas, tenemos que analizar el contexto histórico. ¿Qué factores dieron lugar a la conquista espiritual e ideológica que llevaron a cabo en Mesoamérica? Suceso que es coloquialmente conocido como la colonización. George Orwell, en 1944, pronunció una frase que dice: la historia la escriben los vencedores. Una oración dotada de bastante sentido común y en cierto punto generada como una crítica a lo que sucedía en ese entonces. ¿Qué sucedía en ese entonces? Pues la Segunda Guerra Mundial. Esto fue dicho como una invitación a reflexionar a los pobladores sobre lo que pasaba. Y pues esta frase tomó más sentido cuando en 1953 Winston Churchill recibió el Premio Nobel de Literatura. Así es, el primer ministro de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial era también escritor, aparte de ser político, militar, y pues después de estos sucesos decidió escribir una novela en la cual relataba su visión
sobre aquel acontecimiento. Cabe mencionar que este personaje pertenecía al lado de los aliados y él fue quien catalogó este hito histórico como el mayor genocidio de toda la historia de la humanidad y retrató a los responsables de este acontecimiento, a todo el pueblo alemán, no solamente al ejército nazi. Y con esto no quiero defender lo indefendible. Todos estamos de acuerdo que es un suceso muy lamentable y que las atrocidades que se cometieron pues son inhumanas. Pero retratar no al ejército, sino a toda una población, digamos generalizando, es sin duda un fenómeno que repercute inclusive hoy en la actualidad. Un rechazo hacia el pueblo alemán de parte de todo el globo prácticamente. Eso es exteriormente, pero interiormente también los alemanes sienten vergüenza de estos sucesos. Saber que su país fue el que orquestó estos ataques, pues hasta hoy en día les sigue pesando. No es algo de lo que ellos se sientan orgullosos. No es como acá que yo me siento orgulloso de ser mexicano y presumo a mi país en todos lados que voy. No he salido del país nunca, pero lo haría, lo presumiría. A los alemanes a veces hasta les da un poco de pena decir que son alemanes o que se les haga referencia a este hecho histórico. Pero pues como dice el dicho, por una la llevan todos. Como dice el dicho. Regresando a Mesoamérica, en 1492, con el objetivo de llegar a la India, así que me atrevería a decir que incluso de forma accidental, Cristóbal Colón llegó a América, para después darse cuenta que había llegado a un nuevo territorio, a un nuevo mundo. Una vasta extensión territorial llena de vida, de especies que jamás habían visto, flora y fauna nueva, y que inclusive también había civilizaciones con grandes expresiones artísticas, arquitectónicas, que serían imposibles de describir para la corona española, ya que en ese entonces pues en Europa aún lidiaban con los rezagos de la peste, de la viruela. Acá prácticamente habían llegado y descubierto al paraíso. Tras estas exploraciones, después la corona española tomó la decisión de regresar, llegar a territorio mesoamericano y proclamar este territorio como propiedad del reino. Hernán Cortés es enviado a América junto a todo un ejército para cumplir los caprichos de la corona. Tras varios años en Cuba, a pesar de haber sido advertido de que en Mesoamérica había tribus de guerreros formidables que eran física e intelectualmente superiores, Cortés desembarca en territorio mexicano en 1519, primero para realizar labores de reconocimiento. Varios autores de este acontecimiento han relatado que Cortés, al ver la riqueza natural que había en Mesoamérica, quedó fascinado, y dicha emoción a cada paso que daba Cortés en Mesoamérica iba en aumento, llenándolo de ambición que poco a poco lo llevaría hacia la locura. En marzo de 1519, el ejército de Cortés llegó a Tabasco y logra derrotar al ejército de los mayas chontales. Los libros de texto relatan que en un acto de sometimiento, esta tribu dan como obsequio a 20 mujeres, entre las cuales se encontraba Malinali, una mujer trascendental para el desarrollo de la conquista. Este personaje femenino es a quien conocemos como la Malinche, término actualmente adoptado para referirnos al antipatriotismo, a la traición. Es cuando alguien niega sus raíces. Pero recuerden, eso es lo que relataron los autores, los frailes que lo acompañaban. Así que antes de juzgar a Malinali, vamos a continuar con la cronología. El único crimen de Malinali fue el ser políglota, ya que su función era la de intérprete. Interpretar, traducir, ayudarle a Cortés a comunicarse, y asimismo ayudarle a los líderes de las tribus a comunicarse con Cortés. Después de lo suscitado en Tabasco, los rumores volaron y resonaban en todas las tribus de Mesoamérica, hasta llegar al Tlatoani, Moctezuma, el emperador de Tenochtitlan. Al escuchar de hombres cubiertos de acero, montados en una rara especie de venado, esto, reforzado a algunos sueños y visiones de los sabios y del propio Moctezuma, provocó que los significaran como dioses que venían a visitar a su pueblo elegido. Y pues Moctezuma decide enviar algunas ofrendas, algunos regalos para el recibimiento de estas deidades. Esto en el mes de abril de 1519. En junio del mismo año, Cortés conoce al pueblo totonaca, comunidad que había sido reprimida por los aztecas. Motivados por estas acciones, los totonacas deciden aliarse con Cortés y comienzan a hablarle de la gran Tenochtitlán, una ciudad hermosa, bañada en oro, con muchas riquezas, y Cortés empieza a interesarse por ello. Sin embargo, a pesar de que los totonacas se pusieron a su servicio, Cortés decide masacrarlos, traicionarlos y someterlos, todo para dar muestra de su poder. Así que al escuchar de una gran ciudad bañada en oro y de muchas riquezas, pues decide enviar cartas a la corona para decirle que manden más refuerzos para conquistar. Sin embargo, al llegar los refuerzos, Cortés también recibe la orden de abandonar Mesoamérica, y pues que en su lugar, pues la nueva expedición
tomara partes en el asunto para ellos llevar a cabo la conquista. Esto pues molestó a Cortés, quien en acto de insubordinación o de locura decide hundir todas las embarcaciones para que nadie pudiera salir de Mesoamérica. Ya habíamos mencionado que la ambición poco a poco llevaría a Cortés a la locura, y pues en cierta parte lo comprendo. Mientras en España él era solamente un ayudante de escribano, en Mesoamérica ya lo estaban tratando como un dios. ¿Y cómo le pides a alguien que abandone ese puesto para regresar a estar al servicio de la corona en España? ¿Tú qué hubieras hecho? Ya en el mes de septiembre, Cortés hace una alianza con una tribu guerrera, que de hecho también había sido enemiga de los aztecas. Esta civilización eran los tlaxcaltecas. Ya con un ejército numeroso y bien sustentado, el 8 de noviembre de 1519, Cortés y su ejército llegan a Tenochtitlán y son recibidos con honores por parte del emperador Moctezuma. Unos días después, el 14 de noviembre, Cortés traiciona y captura a Moctezuma para empezar la toma de Tenochtitlán. Ok, hasta aquí tomemos un momento para reflexionar sobre los sucesos de 1519. No me atrevería a generalizar y decir que como latinoamericanos ya conocemos esta cronología al pie de la letra, pero sí voy a tomar el atrevimiento de decir que como mexicanos, y si estudiaste en primaria pública como yo, habrás estudiado la primaria con estos libros de texto gratuitos. Seguramente recordarás clásicos de la literatura mexicana como Paco el Chato, Los Changuitos con Calcetines, y pues también recordarás los textos sobre la conquista, acompañados de opiniones de autores sobre este acontecimiento, opiniones que venían cargadas de supuestos beneficios de la conquista que trajeron a América. Prácticamente decían que gracias a ello las civilizaciones fueron civilizadas, haciendo hincapié a las costumbres paganas que antes se realizaban, cosas como vestir con taparrabos y ahora ya podíamos presumir que teníamos ropa, básicamente diciendo que ellos nos enseñaron a ser personas. Si eras politeísta, pues eras considerado como ignorante, porque es obvio, hay un solo Dios. En esos años, cuando estaba en la primaria, pues el pensamiento crítico era algo que desconocía, ni siquiera conocía el concepto. Y pues prácticamente lo que venía en el libro era verdad absoluta para mí. Incluso los docentes no nos invitaban a cuestionar o a preguntarnos siquiera sobre estos acontecimientos, o decirnos que simplemente era un autor el que decía eso, no que había muchos otros autores. Y pues hay que tomar en cuenta que muchos de estos relatos de los acontecimientos eran escritos por los propios frailes que venían a la conquista, contando solo lo que era necesario para ellos. Joder, Junípero, ¿dónde estabas? Te estaba buscando. Escribe, que estoy inspirado. Joder, Cortés, podéis darte prisa, tío. Tengo que dar la catequesis. Hoy se integran nuevos niños y esa leyenda de María, ¿cómo le pusisteis, Tonantzin? Esa leyenda, tío. Un éxito, Cortés. Lo habéis liado. Deja la felación para otro momento, Junípero. Tengo que escribir una novela nueva que vais a flipar. Que si no me gano un Nobel, por lo menos un premio TV y Notas, tío. Hostia, tío. Mejor que la Rosa de Guadalupe no habrá. Macho, solo escribe, Junípero, no hagas lío. Anda, tío, decidme. Escribe. Entonces llegó, imponente y con supremacía. ¿Qué? ¿Qué coño es eso, tío? No sé, tío, la Malinche me lo ha dicho el otro día y suena genial. ¿A que sí, macho? Con supremacía. Está bien, lo tengo. Y con supremacía masacró a los indios. Espera, tío, no podemos poner eso. Joder, esto va directo a la biblioteca prohibida del Vaticano. Y ni premio Nobel, ni serie animada, ni Netflix, ni nada, tío. Joder, entonces ¿cómo lo digo, tío? Eso fue lo que pasó. No, macho, mira, en lugar de masacró, podemos decir sometió. Suena más benevolente. Recuerda que lo hacemos en nombre de Dios, tío. Vale, me parece perfecto, tío. Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, llegó imponente y con supremacía sometió pacíficamente a los indígenas. Queda guay, ¿no? Vale, punto. Continúa. Y así, después de la lucha, Cortés el Grande formó a sus mujeres y fornicó en lo alto de la pirámide durante 3 días y 2 noches. Joder, macho, no podemos decirlo así, ya te lo he dicho. Hostia, ustedes los católicos le quitan lo divertido a las cosas. ¿Por qué no mejor decimos que ellos te lo ofrecieron como tributo y tú como un adelantado a la época os disteis empleo, joder? Tú sabes que a la Malinche le hiciste tu traductora, tu intérprete, por eso del don de lenguas. Ja, hostia, tío Junípero, que eres un gilipollas, tío. Lo he entendido eso de las lenguas, ¿eh? No digas que los católicos no podemos decir algún chistorete, tío. Esto es comedia pura, en serio. Lo siento, Junípero, estoy de joda, pero qué buena es la Malinche chupando pollas, ¿eh? El ejército gachupín, con un notable complejo de superioridad, tendía a subestimar a los nativos e ignoraba lo que pasaba al interior de las casas de ellos. Ellos creían que su discurso evangelizador convencía a la primera a estos nativos. Prácticamente a las 12 del día, los indígenas iban a misa, recitaban el credo palabra por palabra, pero al regresar a sus hogares, pues continuaban adorando a sus deidades. Inclusive pedían disculpas a ellos porque estaban reduciéndolos a adorarlos en casa y no enalteciéndolos como antes lo hacían con grandes templos. Incluso como acto de resistencia, al ser obligados a destruir sus propios templos para en su lugar edificar catedrales o iglesias, pues empezaron a insertar ciertos elementos prehispánicos que eran acorde a su cultura para de cierta forma regionalizar y adorar
a sus dioses en estos nuevos templos. Ellos, en cierto modo anárquico, estaban rindiendo tributos a sus dioses mediante a la cultura que les estaban imponiendo, dando origen a la corriente artística del arte indocristiano. Esto a grandes rasgos y relatado también por los propios frailes, donde le estaban reportando la situación a la Nueva España y preguntándoles qué técnicas hacer para continuar con la evangelización. Y pues esto no siempre se cuenta con lujo de detalles. Como ya lo vimos anteriormente, pues los vencedores son quienes relatan la historia y deciden cómo y qué relatar. Sin embargo, aunque no utilizaran el castellano y relatos literarios sobre el papel, los indígenas hicieron lo propio a través de sus códices, y como ya lo hacían antes de la conquista de los españoles, pues empezaron a relatar a su manera su forma de vivir y su forma de ver las cosas. Escribían lo que veían, lo que sentían, lo que pensaban acerca de aquellos acontecimientos. Muchas obras pues fueron destruidas por obvias razones, otras fueron saqueadas y llevadas a otro país como obsequio, y yo creo que por eso estas obras han sido ignoradas a lo largo de la historia. No diría que las ocultaron, pero sí las sacaron del foco público. Para los conquistadores pues estas obras eran prácticamente solo dibujitos, cosas sin sentido, pero para los mesoamericanos era su forma de dar testimonio de los acontecimientos que sucedían, de su cultura. Esto era con el fin de que las nuevas generaciones jamás olvidaran estas raíces, a pesar del nuevo mundo que estaban ofreciendo estas personas. En 1985, Miguel León Portilla, un historiador e investigador mexicano, recapituló una numerosa cantidad de códices, relatos, textos de diferentes pueblos mesoamericanos que, comparados cronológicamente en temporalidad con los relatos de los frailes, hace una abertura del panorama que se vivía no tan solo desde la visión de los conquistadores, sino también desde la visión de quienes estaban siendo atacados, los indígenas. Esta colección lleva por nombre Crónicas Indígenas, Visión de los Vencidos, donde podemos encontrar el siguiente cuicatl, poesía o poema, que habla sobre la caída de Tenochtitlan y puede evidenciar de cierto modo las prácticas de los conquistadores hacia el pueblo mexica en su supuesta misión evangélica. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros, gusanos pululan por las calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando la bebimos es como si bebiéramos agua con salitre. Golpeábamos en tanto los muros de adobo, y era nuestra herencia, una red de agujeros. Con los escudos fue su resguardo, pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad. Llorad, amigos míos, tened entendido que con estos hechos hemos perdido la nación mexicana. Regresando a la cronología, pero ahora tomando en cuenta los códices y relatos traducidos del náhuatl en el libro de León Portilla, pues tras unos meses de la toma de Tenochtitlan, en mayo de 1520, el ejército de la corona, al darse en cuenta de los engaños que han realizado los indígenas hacia ellos, durante una ceremonia realizada por los nativos, Cortés da la orden de que ejecuten a dichos paganos en Plaza Mayor. Esto para mostrar a los demás indígenas que si no adoptaban esta ideología, pues iban a ser prácticamente asesinados. Esto de acuerdo a lo que dice la Biblia del apóstol Marcos: arrepiéntete y cree en el evangelio. A su vez, los relatos indígenas nos narran que un viejo sabio, antes de ser asesinado, le dijo a Cortés: ustedes mataron a mis dioses y yo morí con ellos. Podrás arrebatar la tierra, el oro, pero tú no me quitarás mi vida. Al instante, Cortés decapitó al anciano. El 30 de junio de 1520, la historia contemporánea nos relata que, tras la muerte de Moctezuma, Cuitláhuac tomó su lugar como Tlatoani y decide responder en oposición con las armas. Mexicas y aztecas lucharon hasta vencer a los españoles, que se vieron en la necesidad de escapar a las montañas. Mientras algunos conocen este acontecimiento como la Noche Triste, para los mesoamericanos este momento fue conocido como la Noche Victoriosa, que concluye con Hernán Cortés llorando al pie de un árbol, viendo cómo los nativos bailaban de alegría al haber sido los vencedores. Al ver esto, el ego de Hernán Cortés quedó muy golpeado y decidió tomar lo que quedaba del suelo para irse a planear la reconquista. Las crónicas indígenas cuentan que por un momento regresó la paz a su pueblo. Limpiaron su ciudad, buscaban reconstruirla, pero hubo un factor determinante. Si se hablara de una herencia que dejaron los españoles al pueblo mexica, no podríamos ignorar la viruela, una rara enfermedad nunca antes vista en nuestro continente. Los indígenas la llamaron Huizahuatl, lo cual se traduce como la de los granos mayores, mientras los españoles, y debido a la mala sanidad que ya había en Europa, ya habían desarrollado una inmunidad de rebaño,
Y pues al ser una enfermedad que era nueva para los nativos, pues representó lo que sería la primera epidemia registrada en nuestro continente, siendo los nativos los más afectados. Estos sucesos permitieron que Cortés llevara a cabo la reconquista de Tenochtitlan. El 25 de noviembre, Cuitláhuac muere a causa de viruela, provocando así la desmoralización colectiva de todo el pueblo mesoamericano. Su líder se había muerto. Cuauhtémoc se convierte ahora en el Tlatoani, siendo este el último del Imperio Azteca. Meses después, el 13 de agosto de 1521, se consuma la conquista de Tenochtitlán y Hernán Cortés se convierte en el ahora primer emperador de la Nueva España. Más que una conquista territorial, podríamos referirnos a este capítulo de nuestra historia como una conquista espiritual, un atentado contra la cosmovisión y costumbres de los pueblos de Mesoamérica, que da como resultado la desmoralización de estos individuos, la destrucción de las culturas, de las ideologías, de la realidad que se vivía en ese momento. Esto ha dejado a los indígenas en el olvido y esto se puede observar actualmente también, al punto de que hoy en día, a pesar de que siguen existiendo, están a punto de desaparecer. Segregación racial, desplazamiento de las comunidades, esclavismo, todo esto forma parte de la herencia de la conquista y que sin duda podemos ver hoy en día. A los indígenas en el medio urbano son reducidos a mendigos, gente de la calle, lo cual provoca que nuestros hermanos compatriotas se sientan aislados y rechazados en cualquier lugar que visitan. No lo sé, pero imagínate sentir que en tu propia casa te hacen a un lado y prácticamente no existes. Y nosotros somos parte del problema. Tal vez no lo provocamos, pero sí lo permitimos. La omisión, aparte de ser pecado, es también un delito. ¿Cómo podrían juzgar a nuestros compatriotas nativos como subdesarrollados? Yo lo veo como una justificación forzada para los actos que estaban cometiendo. Navegando en la página web de las Naciones Unidas, así como vi las características del subdesarrollo, también vi las causas de este. Y pues dichas causas son la explotación colonial, el colonialismo, la corrupción, el mal manejo de los bienes de producción, la religión. Así que de acuerdo a la evidencia presentada, pues podemos decir que realmente las civilizaciones mesoamericanas no estaban subdesarrolladas. Eso sería una falacia muy estúpida. Mientras en Europa las condiciones salubres eran inhumanas, lo cual los llevó a una peste, en Mesoamérica ya había un sistema de drenaje. Acerca de la desigualdad por riqueza, pues acá el modelo era muy extraño. La tierra no era de nadie, lo que se trabajaba era para la comunidad. Sobre la productividad, pues no podemos decir que la mano de obra era lamentable, porque pues, en cuanto a tecnología, pues no es que los mayas hayan inventado el internet ni tenían a Alexa reproduciendo música de concheros, pero es bien sabido de los aportes de las culturas mesoamericanas a la ciencia y la tecnología en las ciencias modernas. Sobre la mala sanidad y la esperanza de vida reducida, pues no está de más decir que los conquistadores fueron los que trajeron esta enfermedad, que fue la primera epidemia de América. En pocas palabras, los conquistadores hicieron de Mesoamérica un lugar subdesarrollado. Prácticamente disfrazan la explotación de recursos naturales como progreso. Es fácil señalar que eran incivilizados, eran subdesarrollados porque cometían sacrificios humanos. No puedes decir eso mientras cometes genocidio. Sí, un genocidio justificado porque es a nombre de Dios. Nada en contra de Dios. Yo no lo juzgo por el acto de sus feligreses. Pero ¿tú qué opinas? Coméntalo aquí abajo. Me gustaría leer tu opinión. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Dale like, comparte si te gustó. Suscríbete y sígueme en redes sociales si te gustaría seguir viendo contenido sobre filosofía y ciencias sociales. Estamos en septiembre, el mes patrio. ¿De qué hablaremos la siguiente semana? Los conspiradores de la independencia. Estoy en Querétaro. Podríamos ir a visitar diferentes lugares históricos. Pero bueno, quédate conmigo para saber un poco más. No me despido. Espero verte en el próximo video. Bye.